Hola, hola, namaste. Bienvenidos a mi canal. Espero el día de hoy tengas un día excelente, lleno de evolución, de conciencia, de crecimiento. Gracias por conectar. No te olvides ahí suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de mis consejos, también mis clases de yoga. Están invitados, invitadas. El día de hoy, bueno, vamos a hablar qué son los chakras y cuál es ese chakra dominante para que aprendas a descubrir un poco sobre estos vórtices, sobre estas energías circulares que tenemos en el cuerpo. Tenemos básicamente 7 chakras y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Antes de comenzar, por supuesto, siempre déjame allí tus comentarios acerca de qué opinas de mis consejos en mis clases de yoga. Siempre estaré ahí respondiéndote. Y bueno, vamos a comenzar por el primer chakra, el chakra raíz, Muladhara. El color que lo representa es el color rojo y básicamente es un chakra que está asociado a la supervivencia, todo lo que tenga que ver con sobrevivir, con la alimentación, con evitar los peligros, ¿no?, que nos aquejan el día a día. Todo eso está relacionado con Muladhara Chakra. Es el chakra raíz. Básicamente es un chakra primigenio en donde nace toda esa energía. Está ubicado justamente allí en el área del ano y de allí va subiendo hasta el segundo y tercer chakra. Antes de seguir con los siguientes chakras, quería mencionarles que los primeros 3 chakras, lo que es Muladhara Chakra, el primer chakra, Svadhisthana Chakra, el segundo chakra, y Manipura Chakra, el tercer chakra, estos son chakras que están relacionados con la materia. Son chakras inferiores y cumplen una función específica. Y ya a partir del cuarto chakra, quinto, sexto y séptimo son chakras superiores. Entonces, como les venía hablando, este chakra Muladhara, que le representa el color rojo, el rojo representa psicológicamente y energéticamente la pasión, representa el desenfreno, representa la materialidad, representa las pasiones. Entonces este chakra es un chakra muy asociado a nuestra vida terrenal. Evidentemente, si esa energía no está bien canalizada, vamos a estar siempre en ese modo de supervivencia, en esa ansiedad, en esa angustia existencial del día a día, sin poder ver más allá de nuestros ojos. Entonces, bueno, Muladhara Chakra, un chakra importante, un chakra que si lo sabemos manejar, podemos sacar toda esa energía primigenia para seguir ascendiendo, seguir evolucionando. Luego tenemos Svadhisthana Chakra, el chakra sexual, ese chakra justo ubicado allí en el área sexual, ya sea femenino o masculino. El color que le representa es el naranja y básicamente es el chakra de la sexualidad, es el chakra de la creación, es el chakra de la supervivencia, pero ya como especie, la forma en que nos reproducimos, todo lo que tenga que ver con la sensualidad, el enamoramiento, todo ese tipo de cosas vienen de allí justamente, de ese chakra naranja. También es un chakra inferior, pero no deja de tener importancia. Recordemos que la energía sexual, si nosotros sabemos canalizarla, se convierte en una energía sacra. Es una energía creativa, es una energía que está asociada a la imaginación también. Así que si esa energía está bien conducida, definitivamente nos va a ayudar muchísimo. Si sientes que una de estas energías referente a estos chakras se identifica contigo, por supuesto ahí déjame tus comentarios, seguramente te estaré respondiendo. Luego tenemos el tercer chakra, que es Manipura. Manipura, también conocido como el plexo solar, su color es el amarillo, justamente como el color del sol. Este chakra representa la voluntad, también representa las emociones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enamorados o cuando sentimos ira, rabia, rencor, celos, todas esas emociones se sienten allí en el estómago. No por nada, no es casualidad que muchas veces nos quita el hambre o nos cae mal la comida o sentimos ese mariposeo cuando alguien nos gusta. Es precisamente porque ese vórtice energético está activo.
o se está activando. Si está mal aspectado este chakra, convierte a las personas en personas altamente ambiciosas, personas amantes del poder, con muchos vicios terrenales. Si esta energía está mal conducida. Si está bien conducida, nos hace personas extremadamente voluntariosas, personas que siempre tomamos las riendas en la vida. Básicamente este chakra nos conduce a mostrar nuestra verdadera personalidad, nuestro verdadero ser. Por eso es el plexo solar, es el sol, es la energía masculina, es la conciencia. Es interesante este chakra. De hecho, en pranayama, en yoga, en meditación, se trabaja mucho con esta área, ya que es el centro de nuestro cuerpo y el centro de nuestro universo corporal. Luego de acá, ahora sí vamos a pasar a los chakras superiores, comenzando por Anahata, que es el cuarto chakra. Su color es el color verde y representa el amor. Muchas veces nosotros hemos creído que el amor está representado por el color rojo, un corazón rojo, pero a niveles energéticos realmente está representado por el color verde. El verde representa ese amor maternal, fraternal, ese amor puro, ese amor limpio. De hecho, la naturaleza es verde. Cuando estamos conectando con la naturaleza, estamos conectando con ese amor de la madre tierra, de Pachamama. Así que bueno, Anahata, un chakra que si está bien aspectado nos va a ayudar a tener una mejor relación con las personas. Vamos a tener esos sentimientos, esas emociones mucho más abiertas. Y si está mal aspectado, pues nos vamos a convertir en personas altamente cerradas, emocionalmente bloqueadas, tristes, depresivas. Entonces, bueno, es un chakra muy importante. Anahata es nuestro corazón. Es la forma en que nosotros nos mostramos al mundo a nivel emocional. Si te identificas con este chakra, por supuesto, ahí déjame tu mensajito, que seguro te estaré respondiendo. Y luego de acá vamos a pasar al quinto chakra, Vishuddha, el chakra de la garganta, representado por el color azul, un azul tenue, un azul más claro. Este chakra está asociado a la manera en que nosotros nos comunicamos con el mundo, la forma en que nosotros visualizamos, materializamos las cosas a través del verbo, a través de la forma en que nos expresamos, ligado por supuesto al corazón. Anahata, el cuarto chakra corazón, con Vishuddha, quinto chakra, están muy interrelacionados. Mientras más abierto está nuestro corazón, más abierta va a estar nuestra garganta, nuestra boca, lo que digamos también por la lengua, la forma como nos expresemos, las palabras que digamos, bendecir o maldecir. Eso está vinculado a ese chakra, el quinto chakra. Por ejemplo, los cantantes tienen este chakra muy abierto, ya que utilizan mucho las cuerdas vocales. También en muchas religiones donde se hacen cánticos o mantras, estos cánticos, estas vibraciones hacen que este mantra, que este chakra se abra de manera mucho más rápido. Así que bueno, interesante chakra. Luego pasamos a uno de los chakras más famosos, que es Ajna chakra, acá, justo en el entrecejo, llamado también el tercer ojo. Es el chakra del conocimiento, es el chakra de la intuición, es el chakra de la conciencia. Básicamente, si este chakra lo tenemos bien aspectado, somos personas altamente conscientes, evolucionadas, comprensibles, con lo que pasa siempre alrededor, personas extremadamente intuitivas. Si el chakra está mal aspectado, la persona se puede convertir en una persona altamente arrogante, altamente egoica, en el sentido de ver a los demás como personas que están por debajo de su nivel intelectual, cultural. Sí son personas evidentemente con mucha información, muy despiertas, pero que pueden entender estas tendencias poco humildes. Entonces, bueno, inclusive este chakra que está asociado al conocimiento y a la apertura mental también puede tener aspectos negativos. También este chakra es importante mencionar que está íntimamente relacionado con
nuestra glándula pineal. Luego les estaré haciendo un video especial de la glándula pineal, que es una glándula que está relacionada también con los sueños. Así que bueno, interesante trabajar acá, Ajna, el sexto chakra. Y luego pasamos al séptimo chakra, Sahasrara, que en realidad no está ubicado en nuestro cuerpo como tal, sino que está justo acá, encima. Es como si flotara justo encima de nuestra coronilla. Por ejemplo, nosotros cuando éramos bebés, esta área de acá era la última en cerrar. Entonces, básicamente este chakra es el chakra que nos conecta con el todo. Es como decir, como una especie de antena, como una especie de wifi que nos conecta con la divinidad, con el ser supremo, con el universo entero. Es el chakra, una vez que este chakra se desarrolla, básicamente desde el lado positivo vamos a sentir esa integración con el todo, con Dios, con las personas. Vamos a ser personas extremadamente misericordiosas, personas extremadamente amorosas y personas con un nivel de energía ya no perteneciente acá a la materia. Por el lado negativo, que es extrañamente se le puede encontrar un lado negativo, pudiera ser esta persona que está totalmente desconectada con la materia, con la tierra. Son personas que no pertenecen, o entre comillas no pertenecen a esta realidad y viven más en un mundo paralelo. Muchas veces estas personas pueden ser vistas desde afuera como personas que están locas, personas esquizofrénicas, personas dementes, paranoides. No necesariamente es una condición psiquiátrica, sino que ya hoy en día se ha comprobado ya desde la rama transpersonal que pueden ser personas que tienen también emergencias espirituales, visto desde este punto negativo. Así que bueno, espero me dejes ahí tus mensajes, cuál de estos chakras y colores te identificas. Y por supuesto, esto es siempre una evolución. Evidentemente, debemos empezar siempre por Muladhara Chakra, el chakra raíz, e ir ascendiendo e ir trabajando chakra por chakra. Hay personas, por ejemplo, que tienen muy desarrollados los primeros 3 chakras, que son los chakras más terrenales, personas que les va muy bien en la vida a nivel material, a nivel de éxito profesional, y a partir del 4.º chakra para arriba, que son los chakras superiores, son chakras más asociados a las personas que trabajan más con los aspectos espirituales, yoga, reiki, meditación, personas religiosas, bueno, en fin. Pero lo importante es que no nos vayamos a los extremos y de que siempre haya un balance y un equilibrio entre los 7 chakras, comenzando siempre por la base e ir evolucionando chakra por chakra. Espero te haya encantado este video y por supuesto no dejes de ver estos consejos que están acá japoneses, hábitos japoneses para ser una mejor persona en la vida. Gracias por estar y nos vemos en ese siguiente consejo. Namaste.